Acompáñame a la escritura, a Éxodo capítulo 4, versículos 24 al 26. El contexto es que Moisés, su esposa Séfora y su hijo de aproximadamente 12 años de edad van rumbo a Egipto, rumbo a la misión divina, rumbo a cumplir el llamado que Dios le había dado a Moisés. Y dice, versículo 24, y aconteció en el camino que en una posada Dios le salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¡Wow! ¡Qué texto tan extraño! Ya veo a algunos pastores diciendo, ¿en qué lío nos está metiendo Itiel? Pero ahí va. Si sacásemos una foto al texto que acabamos de leer, esta sería la foto. Moisés, su esposa Séfora y su hijo de aproximadamente 12 años de edad estaban en un hotel de carretera justo en la frontera antes de entrar en Egipto. Moisés estaba tirado sobre la cama en agonía, mientras que una fuerza divina estaba atentando contra su vida, gritando, ¡me muero! ¡Me muero! Séfora, su esposa, tiene la cara desencajada y tiene un cuchillo afilado en su mano y un trozo de carne sangrante en la otra mano, con cara de haber hecho algo muy desagradable. Su hijo está dando vueltas por el suelo, agarrándose la entrepierna y gritando, ¡ah! Sangre por toda la habitación. Casi parece una escena de terror, ¿verdad? Pero queridos, queridas, esta no es una escena de terror. Esta es una escena real que está descrita en la Biblia, que ocurrió justo en la frontera. Di conmigo, en la frontera. Antes de que Moisés entrase al lugar de su llamado, en la frontera. Antes de que Moisés entrase al lugar de su destino, en la frontera. Antes de que Moisés comenzase una nueva etapa en su vida que dejaría una huella en la historia de la humanidad, algo de lo que se hablaría de generación en generación, un momento épico de liberación de esclavos de la mano opresora del imperio egipcio. Justo antes de ese momento, cuando Moisés está a punto de entrar al lugar de su llamado, en la frontera, ocurre este acontecimiento. Para entender qué significa, tenemos que irnos a 80 años atrás, justo 80 años antes de ese momento, cuando Moisés era un tierno bebé hebreo, naciendo en Egipto. Y ya desde el momento de su nacimiento, Moisés fue un sentenciado a muerte. El faraón había visto cómo los hebreos se multiplicaban, eran como los guatemaltecos, hijos fuertes, hijos que ponían nervioso a los egipcios. Y entonces Faraón ordenó matar a todos los bebés hebreos. Y cuando la mamá, las madres, cuando la mamá de Moisés vio a Moisés, se dio cuenta de que en ese bebé estaba el destello del llamado de Dios. Y esa mamá valiente puso en riesgo su vida para salvar el futuro de ese bebé. Por hacer corta la historia, finalmente Moisés es puesto en un canasto en el río Nilo, y allí lo recoge la familia real egipcia, y literalmente aquel israelita es educado en el palacio real. La historia dice que fue educado en todas las artes y conocimientos de los egipcios. Moisés fue educado para formar parte de la realeza. Estaba listo para comandar. Era un hombre fuerte, era un hombre capaz, estaba listo para el liderazgo.
pero cada vez que Moisés se miraba al espejo había una contradicción. Llevaba ropa egipcia, pero su sangre era israelita. Y cuando Moisés vio que un capataz egipcio estaba maltratando a uno de sus compatriotas israelitas, el fuego del llamado de Dios que estaba en Moisés ardió con fuerza, se descontroló. Y él agarró una piedra, se abalanzó contra el egipcio y lo asesinó. Descubren a Moisés y Moisés tiene que huir como un proscrito al desierto durante 40 años más. Y aquí quiero hacer un paréntesis y decirte algo: el fin no justifica los medios. Escucha lo que voy a decir. Moisés estaba intentando hacer la voluntad de Dios, pero la estaba intentando hacer con las mañas de su carne. Quería hacerlo a su manera, a su tiempo y con sus recursos. Y cuando tú intentas hacer algo bueno, pero con las mañas de tu carne, terminas teniendo que ocultar cadáveres. Durante 40 años, aquel hombre que había sido educado para la realeza, ahora iba a ser educado por Dios en el desierto, en la escuela del quebranto. Durante 40 años Dios tomó el corazón de Moisés y lo doblegó, lo sometió, lo quebrantó, hasta que parecía que su vida había llegado al final. 80 años, era pastorcillo de un rebaño de ovejas de su suegro, y ahí estaba. De repente tiene un encuentro con Dios en una zarza ardiente. Y por hacerte corta la historia, la conversación fue más o menos así. Dios le dijo a Moisés: Moisés, ¿recuerdas lo que hace 40 años intentaste hacer con tus fuerzas? Ahora las vas a hacer con las mías. Ve y libera a mi pueblo de la esclavitud de los egipcios. Yo he oído su llanto y voy a liberarlos de la mano opresora de los egipcios. Y Moisés ya no estaba tan animado, no. Era un hombre diferente y empieza a discutir con Dios y le dice: Dios, busca a otro. Dios, no, mira, yo creo que te estás equivocando, yo no soy la persona. Y empieza a discutir con Dios. ¿Y cuántos saben que intentar debatir con Dios es terminar perdiendo? Y llega un momento en el que Moisés dice: vale, está bien, ya has desmontado todos mis argumentos, pero dime una cosa, dime una cosa, dime una cosa. Vale, ¿qué quieres? ¿Cómo voy a enfrentar al imperio más poderoso de todo el mundo, que militarmente está equipado con los carros de guerra más sofisticados del mundo conocido? Dios, ¿qué gran arma me vas a dar para confrontar al imperio egipcio? Y Dios dice: ¡un palo! ¡Un palo! Moisés tuvo que aprender lo que algunos aquí todavía no hemos aprendido: que un palo en las manos de un hombre quebrantado es más poderoso que un ejército en las manos de un hombre soberbio. Con un palo Moisés iba a doblegar la soberbia de Egipto. Con un palo iba a liberar grandes señales y milagros. Con un palo iba a liberar al pueblo de Dios y lo iba a dirigir a la tierra prometida. Y ahí está Moisés. Dios lo ha convencido, va rumbo a la misión. Entonces llama a su esposa Séfora, a su hijo de aproximadamente 12 años de edad. Les dice: preparad la maleta, vamos rumbo a Egipto. Caminan rumbo a Egipto y se hace de noche. Y cuando se hace de noche deciden pasar la noche en una posada, en un hotel de carretera de la época, justo en la frontera, antes de entrar en Egipto. Y entonces llegamos al texto que acabamos de leer. Dios salió al encuentro de Moisés para matarlo. ¿Qué significa esto?
Dios debate con Moisés para convencerlo de que vaya a la misión. Moisés acepta la misión, prepara la maleta, va con su hijo, con su esposa, rumbo a Egipto. Y cuando está en la frontera, Dios sale a su encuentro para matarlo. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué podía ser tan importante para Dios? Que Dios estuviese dispuesto a abortar la misión, que Dios estuviese dispuesto a mantener todavía al pueblo en esclavitud, teniendo que llamar a otro hombre y comenzar de cero para liberar al pueblo. ¿Qué podía ser tan importante? El texto nos lo muestra. Moisés tenía un asunto pendiente. Moisés tenía un asunto sin resolver, un asunto importante que Moisés conocía, un asunto importante que Dios conocía, un asunto que durante años había parecido que pasaba inadvertido para Dios, como si Dios no le diese importancia, como si Dios lo hubiese dejado pasar, pero que justo en ese momento, cuando Moisés está a punto de cruzar la frontera hacia su llamado, cuando está a punto de cruzar la frontera a la siguiente etapa en su vida, justo cuando está a punto de cruzar la frontera hacia el propósito divino, Dios le dice: o resolvemos ese asunto pendiente o abortamos la misión. Di conmigo: asunto pendiente. El asunto pendiente era la circuncisión del hijo de Moisés. Ahora entiéndeme bien, por poneros un poquito en contexto e intentando que no vayan a bloquear el vídeo en YouTube. Circuncisión era un corte en el miembro viril masculino que Dios estableció como una señal de pacto con Abraham. Dios le dijo a Abraham: voy a construir una nación a través de tu descendencia, y todo hombre debe ser marcado con una circuncisión, un corte, y esa marca externa será la evidencia de una marca interna en el corazón, que es una marca de propiedad. Y escucha esto: todo hijo de Abraham, de generación en generación, había obedecido ese mandamiento, el mandamiento de circuncidar a sus hijos varones en el 8º día de su nacimiento. Todo israelita, hombre, estaba circuncidado. Y sin embargo, el hijo de Moisés tenía aproximadamente 12 años, según los teólogos, y Moisés no lo había circuncidado. No sabemos por qué, el texto no nos lo dice. No sabemos si era por vergüenza, por desechar sus raíces, por sentirse indigno. No sabemos si fue por apatía, por dejadez, por olvido. Quizá fue, como muchos piensan, es un trocito de carne. ¿Qué importancia tiene? Es un trocito de carne. ¿Qué importancia tiene un trocito de carne? No es importante. Y durante 12 años parecía que ese tema no era importante, que pasaba desapercibido para Dios. Pero justo en ese momento, justo en la frontera donde muchos de vosotros estáis, en la frontera de lo siguiente de Dios en tu vida, en la frontera del siguiente nivel de sabiduría, en la frontera del siguiente nivel de influencia, en la frontera del llamado de Dios. Dios le dice a Moisés: ese asunto pendiente, ese trozo de carne es importante para mí, hay que resolverlo. Y algunos aquí me están mirando y dicen: qué exagerado Dios, ¿no? Qué exagerado, qué dramático. Tanto escándalo por un trocito de carne. Salir a matar a Moisés por un trocito de carne. ¿No está exagerando un poquito Dios? ¿No está llevando las cosas al extremo? Ahora piénsalo. Moisés iba a liderar aproximadamente 1 millón de personas. Las iba a liberar de la esclavitud en Egipto, de 400 años de historia de esclavitud, y los iba a liderar a través del desierto rumbo a la tierra prometida. Y Moisés
iba a darles los mandamientos de Dios. Iba a decir: así dice el Señor, durante años habéis sido esclavos, pero ahora sois un pueblo libre, sois el pueblo de Dios, y esta es la ley de Dios, esto es lo que Dios espera de vosotros, así dice el Señor. Pero la pregunta es: ¿qué autoridad iba a tener Moisés para decirle a los demás lo que Dios esperaba de ellos, si en una cosa tan pequeña como liderar a su familia, circuncidando a su hijo y respetando el pacto con Abraham, él había sido infiel? Ese trocito de carne iba a saltar en alguna conversación en el pueblo. Alguien iba a hablar de ese trocito de carne, porque ese trocito de carne le iba a robar la credibilidad a Moisés para hacer lo que tenía que hacer. Y así son los asuntos pendientes en nuestra vida. Nos roban la credibilidad, nos roban la autoridad para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Quizá algunos aquí no tienen credibilidad en su oficina. Y no digo que os pase, pero me contaron la historia de una mujercita que se la pasaba en la oficina hablando de cómo sus compañeros pecaban. Una mujer de estas que dice que es cristiana y juzgaba a todos por la música que escuchaban, porque celebraban Halloween o porque vestían de esta manera o hacían estas cosas. Y ella siempre estaba ahí diciendo: Dios dice que eso no hay que hacer. Pero nadie le hacía caso. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo en la oficina sabía que ella se estaba liando con un hombre casado en la empresa. Y nuestra vida a veces es una contradicción. Hablamos verdad, pero nuestros asuntos pendientes gritan más fuerte que nuestras palabras. La gente lo ve y dice: espera, tu mensaje no tiene credibilidad. Porque, escucha lo que estoy intentando decir. Parecía un trocito de carne en el prepucio de su hijo, pero en realidad significaba algo diferente, significaba desobediencia. Ahora, ¿no te has dado cuenta de que a nosotros nos encanta cambiar el nombre de nuestros asuntos pendientes y ponerles nombres más tolerables para poder convivir con ellos? Decimos: es un trocito de carne. Trocito de carne. ¿Cuántas veces, Pastor Cas, he estado en consejerías y viene alguien y me dice: ¡Pastor! Me cuesta levantarme por la mañana y cumplir con mis horarios, y siempre que me encargan una tarea no la concluyo porque tengo problemas con mi disciplina. No lo llames problemas con tu disciplina, llámalo pereza, porque es así como se llama. Otros dicen: ¡Pastor! Mi papá me abandonó y por esa razón voy saltando de cama en cama. Me uno a hombres sexualmente porque tengo carencia de amor. No lo llames carencia de amor, llámalo lujuria, que es así como se llama. Otros dicen: ¡Pastor! Cuando me lleva la contraria mi mujer, se me mete algo aquí dentro y entonces golpeo contra la mesa y rompo la vajilla porque tengo un carácter fuerte. No lo llames carácter fuerte, llámalo ira, porque es así como se llama. Tuve que aprender que hasta que no le pongamos el nombre correcto a nuestros asuntos pendientes, no tendremos poder para solucionarlos. Dios me lo dijo. Me dijo: Itiel, estoy en proceso contigo. La obra no está terminada. Hay asuntos por resolver. Y siempre que tú vengas a mi presencia a hablarme de un asunto pendiente, quiero que sepas que si estás arrepentido, estás perdonado. Pero solo te pido una cosa en la conversación, solo una cosa: no le cambies el nombre. Llámalo como realmente se llama.
Ponle a tu asunto pendiente el nombre correcto, ese nombre que te incomoda, ese nombre que se te atraganta en la garganta, ese nombre que te comprime las tripas, porque yo quiero que sientas lo mismo que siento yo cuando algo está destruyendo tu destino, cuando algo te está bloqueando. Quiero que sientas el dolor que yo siento por no verte avanzar hasta donde yo te quiero ver avanzar. Háblame y ponle el nombre correcto. No me vengas aquí hablando de que simplemente tú tienes un pensamiento diferente sobre otros ministros que son más guapos que tú, que hablan mejor que tú, que predican mejor que tú, que tienen más influencia que tú, porque tú, no sé, eres más humilde. No lo llames humildad, llámalo envidia, porque es lo que tienes. Si no puedes celebrar el éxito de tus hermanos, no digas que tú eres más humilde y que tú no estás para eso. Es que tienes envidia, por eso no puedes celebrar el éxito de otros. Yo quiero trabajar, me dijo el Señor, con las cosas profundas de tu corazón. Y solamente hasta que le pongas el nombre correcto, podremos tratar con eso. Sí, algunos pensarían que era un trocito de carne. Pero no era un trocito de carne en la vida de Moisés. Era desobediencia. Y tú dices, no, a ver, Itiel, no. ¿Cómo que desobediencia? Si Dios le dice a Moisés que vaya a liberar a su pueblo y Moisés lo hace, está mostrando que tiene buenas intenciones. Sí, Moisés tenía buenas intenciones, pero tenía un área de desobediencia consciente. Y aquí va el principio. Dios no bendice tus intenciones, Dios bendice tu obediencia. Tú tienes buenas intenciones, estás manifestando buenas intenciones, pero ¿qué pasa con ese asunto que Dios ya viene tratando durante varios meses o durante varios años contigo? Porque algunos venís de domingo en domingo esperando una palabra del Señor y decís, es que Dios no me habla, Dios no me habla, Dios no me habla. Dios ya te habló. La pregunta es, ¿qué hiciste con lo último que Dios te habló? Porque Dios tampoco va a andar malgastando palabras. Si Él te pide, resuelve un asunto pendiente y tú eres desobediente, da igual que vengas con buenas intenciones y des ofrenda, incluso sirvas en algún ministerio, hagas sacrificios. Escúchame, tus sacrificios no sustituyen a tu obediencia. Tus ofrendas no sustituyen a tu obediencia. No intentes hacer cosas buenas, pero con un área de desobediencia consciente en tu vida, porque entonces solo será una manera de intentar extorsionar a Dios, y a Dios no se le extorsiona, amigo. No sé si me estoy explicando con suficiente claridad. Espero que este no sea mi último sermón en casa de Dios, pero ¿qué se puede esperar de un español con un cuchillo, verdad? La pregunta que tengo esta mañana, ya estoy llegando al final, la pregunta que tengo esta mañana es, ¿cuál es tu asunto pendiente? ¿Cuál es ese trocito de carne? Porque en el Nuevo Testamento se nos habla de una circuncisión, no física, sino en el corazón. Y cuando Dios dice que tú y yo debemos ser circuncidados en el corazón, hace referencia a esas áreas de carnalidad que deben ser extirpadas en nuestra vida. Y déjame decirte algo de esos trocitos de carne, de esos asuntos pendientes, de esos asuntos sin resolver. Son tu mayor freno para avanzar a lo siguiente de Dios. Porque tú no puedes pasar de la frontera. ¿Dónde estás? En la frontera. Muchos estáis en la frontera de lo nuevo de Dios para vosotros. En la frontera. Dios está diciendo, tengo más.
tengo más bendición, tengo más influencia, tengo más recursos, tengo más sabiduría, tengo más para ti. Estás en la frontera y quiero que pases al otro lado. Vamos, pasa al otro lado. Pero tu asunto pendiente es lo que te bloquea en la frontera. El desbloqueo no se va a arreglar con unción, el desbloqueo se va a arreglar con obediencia. Aunque Cas, el hombre más ungido de la sala, te pusiese las manos en la cabezota, lo que va a liberar tu destino va a ser un acto de obediencia. Porque tus asuntos pendientes en la etapa presente se convierten en tu mayor bloqueo para avanzar a la siguiente etapa. Dios no te permitirá avanzar a la siguiente etapa hasta que no resuelvas los asuntos pendientes de tu etapa presente. Entonces dime, ¿cuál es tu asunto pendiente? ¿Qué es lo que te está bloqueando? ¿Qué es eso que ya Dios te habló y estás a un paso de desbloquear tu destino, un paso de obediencia? ¡Ay, Itiel, pero duele! ¡Claro que duele! Cuando el filo de la palabra de Dios llega a tu vida, viene como una espada a tu corazón y divide tu corazón, lo corta, separa la carne del espíritu. Pero claro que duele. Pregúntale al hijo de Moisés si dolía circuncidarte a los 12 años de edad. ¿Tú crees que duele? Claro. ¿Hacemos una prueba? No. Claro que duele, porque la obediencia duele. Pero te aseguro que al otro lado del dolor, al otro lado del dolor, está la historia que Dios ha diseñado para ti. Está ese momento épico del cual hablarán tus generaciones y generaciones y generaciones. Y se contará la historia de Moisés como se contará la historia del que obedeció. Qué triste es convertirse en un casi casi. En el epitafio de algunas personas va a poner casi casi. Casi emprendió el proyecto de su vida, pero tuvo miedo a fracasar. Casi conquistó a la mujer de su vida, pero no se atrevió a declararle su amor. Casi hizo algo épico en nombre de Dios, pero le importó demasiado la opinión de las personas que le rodeaban. Casi. Y no hay nada más triste que llegar al final de la vida siendo un casi casi. Yo terminé mi carrera de ingeniero informático, pero no es toda la verdad, porque solo era casi un ingeniero. Me faltaba el proyecto de final de carrera. Yo había terminado todas las asignaturas, pero justo en ese momento el llamado de Dios en mi vida estaba aumentando, había viajes que hacer y yo había terminado mi carrera, me faltaba el proyecto. ¿Aquí lo llamáis así? ¿Proyecto, tesis? Es lo que finalmente valida tu título. Y yo dije, bueno, darme unos meses, yo estoy aquí en la dinámica del ministerio y ya lo haré después. Y pasó un año y no lo hice. Pasaron 2 años y no hice mi tesis. Pasaron 3 años y no la concluí. Yo era casi un ingeniero informático, hasta que mi mujer agarró el cuchillo de la cocina y me dijo: ahora mismo empiezas a estudiar y me traes el título a casa. Pero cariño, yo ya soy predicador, yo ya no voy a ser ingeniero. Y Damaris me dijo: pero eso es tu credibilidad. Porque un día vas a estar hablando en auditorios delante de personas mucho más inteligentes que tú, con carreras universitarias, y que tú te plantes ahí como un casi ingeniero que lo dejó sin concluir, te va a robar autoridad. Plántate ahí y di: mira, nunca ejercí de ingeniero, pero yo terminé lo que empecé, yo concluí, yo terminé una etapa y yo traje un título a casa, un título que quizá nunca me va a servir para trabajar, pero habla de quién soy, habla de que yo termino lo que empiezo. Es autoridad, es credibilidad.
¿Alguien me está entendiendo? Ahora, déjame decirte esto, si todavía no te ha convencido el hecho de alcanzar tu destino y tú dices, no, es que no es suficiente motivación hacerlo por mí. Hazlo por tus seres queridos. Porque el asunto pendiente de Moisés por la falta de obediencia de Moisés, Moisés colocó a su esposa en una posición de dolor. Porque quien tenía que haber circuncidado a su hijo era el varón. Nunca una mujer circuncidaba a un varón, y menos a un varón de 12 años de edad. Pero cuando Séfora vio a su marido agonizando en la cama y vio que la fuerza divina estaba a punto de matarlo, Séfora tuvo que hacer lo que Moisés debería haber hecho y la puso en una posición para la cual Dios no la había preparado, porque no era su tarea, era tarea de Moisés hacer eso. Y Séfora con el cuchillo en la mano, temblando, tuvo que cortarle el prepucio a su hijo. Debió ser algo muy dramático, muy impactante, tanto que la historia de Moisés y Séfora parece como que a partir de ese momento se separan un poquito. Hay una crisis realmente. Séfora no aparece durante bastantes años en la historia de Moisés nuevamente, porque hubo una ruptura emocional. Tu asunto pendiente no solo se trata de ti, se trata de tus seres queridos también. Tú haces mucho daño a tus seres queridos cuando no arreglas ese asunto con el alcohol, con el juego, con el sexo, con la avaricia. No, es mi problema, no es tu problema. Es el problema también de los que están a tu alrededor y te aman y ven cómo estás muriendo. Tu esposa ve cómo estás muriendo, tu esposo ve cómo estás muriendo, tus hijos ven cómo estás muriendo. Y lo que tú tenías que haber hecho, ahora ellos lo están haciendo, pero nunca tendría que haber sido así, porque tú eres el responsable. Tú debías hacerte cargo. Era tu responsabilidad. Si no lo quieres hacer por ti, porque no te amas lo suficiente, por lo menos empieza amando a tus seres queridos y hazlo por ellos. Entiendo que este mensaje de alguna manera es para todos, porque todos tenemos asuntos pendientes, ¿verdad? Yo tengo un asunto pendiente de varios, estoy trabajando con ello y sé que para cruzar la frontera, yo quiero cruzar la frontera, quiero ir al siguiente episodio. Está a un solo acto de obediencia. Hay que cortar con algo. Hay que cortar. Hay que cortar. Vamos a cortar.